Yanukuna wasipi kajkuna. Utensilios de la cocina. Lección 2. Yanukuna wasipi kajkuna. Puku. Yaku timpuchina. Tulpa. Llanta. Manca. Tijtina. Yanukuna wasipi kajkuna. Utensilios de la cocina. Tulpa, fogón. Manca, olla. Puño, jarra. Callana, tostadera. Puku, mate, plato. Puku es hecho de madera o de barro. En cambio, mate es de calabaza o planta de calabaza. Huisla, cucharón. Uñahuisla, cuchara. Jampara, mesa. Tiana, silla. Muchca, mortero. Muchca, mortero. La piedra que sirve para moler, joyota, en castellano, pilón. Tenemos otro utensilio llamado maray, batán. La piedra que sirve para moler en el batán no se conoce en castellano. Su nombre en quechua es tunau. Estamos traduciendo como piedra para moler. Maraypi kutachkan, moliendo en el batán. Llanta, combustible para el fogón. Carca, bosta, es otro combustible que produce las vacas. Tajia, muñiga, es otro combustible que sirve para atizar el fogón, y esto produce las alpacas y las llamas. Pichana, escoba. Jara, pellejo. Cuchuna, cuchillo. Artiza, batea de madera. Esta artiza servía para machca o cancha hecho de madera. También existía artiza para lavar ropa, más o menos de un tamaño regular,
de 60 a 70 centímetros hecho de madera. Pirua, taji, troja. La pirua se utilizaba para almacenar granos como cebada, trigo, maíz, haba, arveja. En otras ocasiones también se almacenaba papa, chuno. Balay, canasta. Suizuna, jarnero, ajicha, cernidor. El jarnero tenía los orificios más grandes y era para morón, y la ajicha tenía los orificios más pequeños y era para machca. Puño, jarra para traer agua. Izanca, canasta. Izanca también era cesto más pequeño pero con asa. Taula cuchunapaj, tabla de picar. Exactamente de tabla de picar no se conoce si en la antigüedad nuestros hermanos utilizaban esta herramienta o este utensilio. Sin embargo, estamos haciendo conocer ya más o menos llevando a nuestro contexto. Entonces, taula cuchunapa sería tabla de picar. Tigtina, sartén. Igualmente no se conoce si nuestros antepasados utilizaban sartén o hayan conocido. Sin embargo, en nuestro contexto, muchas personas nos preguntan cómo se podría decir sartén. Y contextualizando sería tigtina, sartén o instrumento para freír. Timpuchina, tetera. Igualmente, tetera no se conoce si en la antigüedad utilizaron nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, en el contexto nos preguntan cómo se puede decir tetera en quechua. Su traducción más cercana sería timpuchina o yaku timpuchina, tetera. Suiku, taza. Igualmente, taza no se conoce exactamente si utilizaron antiguamente. Sin embargo, conocemos el quero, pero quero era vaso ceremonial de madera. La traducción más cercana para nuestro quechua es taza que tenga asa, ¿no? Y entonces suiku. Cuyo, tiana, banca. Pucuna, tubito para soplar al fogón o para prender la candela. Yanukunawasi, cocina para preparar alimentos.